Seguimos adelante, preciosa imagen de Montevideo a esta hora, con un tiempo amenazante, ya lo decíamos hoy, con Adriana del Capellán. Será un gran gusto recibir a la señora ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, en los próximos minutos. Lo que decíamos hoy más temprano, a veces queda la sensación de que estamos viviendo como en dos países, uno al norte del Río Negro y otro al sur en materia de cobertura sanitaria. Aquellas viejas inequidades que se ha manifestado desde siempre el interés de los gobernantes por tratar de achicar esa brecha. Lo cierto es que es uno de los temas que nos convoca, porque de hecho la ministra estará viajando mañana al departamento de Artigas. Ministra, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, mucho gusto, muchas gracias por recibirnos. En el día de mañana vamos a estar concurriendo, sí, a Artigas. Vamos a hacer una jornada extensa. En las primeras horas de la mañana vamos a acompañar al equipo de ACE, al directorio y las gerencias de ACE, que van a estar en una teleconferencia transmitiendo para todo el país en su lanzamiento de las redes integradas de servicios de salud con base regional. Bien. Una videoconferencia, o sea, la tecnología incorporada a la salud, eso es algo importante. Eso es algo que el año pasado ya incorporó como herramienta el equipo de ACE. Ustedes saben que ACE es una organización muy grande, que llega a todo el país, y por lo tanto teníamos la sensación de que a veces todas aquellas discusiones que se dan en el directorio de ACE y en las gerencias de ACE no llegaban a todo el país en tiempo y forma. Es así que el año pasado ACE trabajó intensamente con jornadas que se realizaron, se transmitió desde distintos lugares del país y todo el país se conectó. En el día de mañana también va a ser así, el lanzamiento se realiza desde Artigas. En la tarde vamos a estar trabajando, ahí sí en una actividad del Ministerio, mientras ACE realiza sus tareas, nosotros vamos a estar trabajando con el resto de los prestadores al norte de Río Negro en todo lo que es la capacitación y orientación en la ordenanza ministerial sobre maternidades, el decreto de maternidades, que pensamos que realmente en este sentido es un apoyo técnico bien importante. Bien, un departamento de Artigas caracterizado muchas veces por la alta vulnerabilidad, parece que estuviera como despegado de este país, alejado, distante, también en políticas muchas veces de salud, más allá de que se ha recuperado bastante en este tiempo. Sí, ni que hablar. Uno mira hoy el hospital de Bella Unión, ¿verdad? Uno se acuerda de las historias previas del año 2002, 2003, y realmente ve hoy lo que es Bella Unión globalmente, ¿no? Es una ciudad totalmente diferente. Aquella ciudad gris hoy es una ciudad en colores, por así decirlo, pero es una ciudad donde se trabaja, donde la gente se educa, donde también tiene atención a la salud, un hospital modelo, por así decirlo. El hospital de Artigas, que se viene también mejorando muchísimo, ya hace unos cuantos años que se viene trabajando una impronta de mejorarlo muchísimo. El primer nivel de atención, cada vez más continente, con lo cual no digo que no haya carencias. Desde ya. Bueno, usted proviene además, hace relativamente poco tiempo, de un área que diseñaba la estrategia de la descentralización. Exacto. Por eso queríamos introducir esta nota con ese concepto, ¿no? Esa especie de dos países. Además, a escala, somos casi que un barrio de otros países y sin embargo hay inequidades muy fuertes. ¿Cómo se supera, ministra? Bueno, nosotros pensamos, a ver, la regionalización en sí es una herramienta tampoco, y la descentralización son herramientas que tampoco solucionan todo. Claro. Nosotros pensamos trabajar en una dinámica que se llama de redes integradas de servicios de salud, en la cual los servicios de salud coordinan, ¿verdad?, las distintas prestaciones, los recursos, los racionalizan y brindan una atención a la salud que asegure un continuo asistencial. Ajá. Allí veíamos, por ejemplo, lo que nos decía hace un tiempo Galo, el presidente de la JUNASA, y marcaba eso que realmente a nosotros, como ciudadanos además del interior, nos angustia, ¿no? Esa fenomenal diferencia en la cobertura al norte del Río Negro y al sur. Decía, por ejemplo, Galo en aquel momento, hay 7 veces más posibilidades de que una persona no llegue a tiempo a una asistencia cardiológica en el norte que aquí en el sur. Y vuelve a plantearse aquello de los IMAE. ¿Hay una decisión? ¿Está aprobado ya el IMAE en el norte del país, en Salto o en Tacuarembó o en ambos? Bueno, el proyecto que nosotros tenemos en el Ministerio es el del IMAE de Tacuarembó. Es un IMAE que estamos dispuestos a aprobarlo.
lo que estamos viendo es todos los mecanismos para que ese IMAE tenga un número de pacientes que lo haga sustentable, no solamente desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista de la calidad. Para uno tener calidad tiene que repetir sus prácticas, claro. Y si uno tiene una cirugía una vez por semana, difícilmente. Pero de cualquier modo, en su momento lo anunció el presidente de la República, el señor ministro Venegas en su momento también, la decisión está, se va a instalar. Ustedes tienen que ajustar que la demanda del sector privado en todo caso. Ahí está, sí, la demanda del sector privado es importante y la demanda del sector público también en realidad. Primero, ACEN no es el único servicio público, ustedes saben que está sanidad militar, sanidad policial, claro. Hay servicios de las intendencias. Por otro lado, es cierto que existe una libertad de elección del prestador, lo cual es bastante relativa, ¿verdad? Existe cierta demanda inducida. Entonces, me parece importante trabajarlo, ¿verdad?, con todos los médicos y con todos los profesionales del área. Bien, usted habló de la demanda inducida, que es un concepto, es casi un eufemismo para decir que muchas veces se direcciona al paciente. ¿Sigue sosteniendo eso o hubo quien le aclaró que de pronto no es tan así? Bueno, eso depende de quién sea el profesional que está a cargo, ¿no? Por supuesto. Existen profesionales que dan mucha información a su usuario, le explican en forma responsable, consciente, pero siempre existe lo que es una simetría de información, ¿verdad? El usuario no tiene manejo, por ejemplo, de indicadores que demuestren que un servicio es mejor que el otro, como por ejemplo el índice de infecciones hospitalarias, de recidivas de determinadas patologías. Entonces, al no tener eso, en realidad es el médico que de alguna forma, quizá queriendo aconsejar bien, direcciona, ¿verdad? Bueno, me consta, ministra, que por ejemplo, respecto específicamente al IMAE en Tacuarembó, usted decía, a ver si es correcto, la dificultad radica en que no se confía que las mutualistas privadas del interior contraten los servicios. Eso es lo que usted manifestaba, creo que en el PIT-CNT, ¿es correcto? Creo que lo van a seguir mandando al sanatorio americano, dijo usted, lo que llevaría a la no sustentabilidad. Sin embargo, por ejemplo, en Tacuarembó se envían los pacientes, tengo entendido, al instituto, al IAM, ¿no? Instituto de Medicina Cardiológica, ¿es correcto? O sea, no sería tanto al sanatorio americano, allí sí habría un equívoco en todo caso de su parte. No. Primero, solamente con los pacientes de Tacuarembó no hacen sustentable un IMAE en Tacuarembó. Necesitamos de toda la región del norte. En todo caso, lo que sí está pasando que de todas formas se están enviando y derivando los pacientes a IMAEs que son privados. Es cierto que ahora son los únicos. Claro, pero el Instituto Nacional de Cirugía Cardíaca, es lo que me especifican acá. Eso es lo que deciden muchas veces tanto el hospital como la mutualista Comta. Sí, claro, pero siguen de alguna manera siendo, en definitiva, siguen direccionando a los pacientes, a eso me refiero. Lo cual está bien, asegura cierta libertad. Pero yo lo que le digo es que esa libertad es relativa cuando uno no tiene todos los medios de información y puede no dar sustentabilidad a este IMAE de Tacuarembó que nosotros necesitamos que sea sustentable. Correcto. Todos los uruguayos. Desde luego. Entonces, ustedes van a tratar de establecer allí mecanismos para mejorar ese aspecto de sustentabilidad. Sí, cómo no. Mecanismos de complementación, de negociación, escuchar a todas las partes, dar seguridad en ese sentido. Me parece que es algo bien importante, no solamente autorizar, sino que después hacerlo viable. Bueno, cuando usted habla de redireccionar en forma, inducir a la elección del paciente, alguien me plantea también, dice, bueno, pero a ver, el hospital militar es un hospital estatal, también usted lo acaba de mencionar en lo que es la red de asistencia pública, y tiene hace mucho tiempo un convenio con Casa de Galicia, ¿es correcto también eso? También. Y allí se direccionan los temas cardiológicos a esa entidad mutual, ¿es correcto? Sí, el militar está iniciando también un proceso, ustedes saben que... de mejora. De mejora con bueno, las mejoras son impresionantes en el hospital militar, realmente en ese sentido yo tengo que felicitar al equipo de sanidad militar, lo visité hace muy poquito, las obras siguen avanzando y además también se plantea un IMAE cardiológico, ¿verdad? En el militar se está trabajando para esto. Hoy no habría elección libre del paciente, digamos.
Es que la libertad, hay cierta libertad relativa, ¿verdad? Buah. Cuando uno no tiene todos los datos y toda la información, la libertad es relativa. Bueno, en Flores un grupo de licenciados en hemoterapia crearon una empresa que prestaba servicios a las mutualistas locales. Como eran los únicos que ofrecían el servicio, en un caso quisieron cobrar entre 2 y 3 veces más de lo que percibe un anestesista para hacer una transfusión cuando tenían pacientes que se morían. Así empezó su relato en el PIT-CNT, lo que despertó reacciones. Yo en realidad lo que quise decir es que, porque se habla mucho de las corporaciones, sí, que a mí no me gusta ponerle ese mote, y se habla de que prácticamente son los médicos. Yo lo que digo que cuando nosotros tenemos especialidades donde hay, que pueden ser médicas o no médicas, donde hay pocas personas formadas, los riesgos que corremos toda la población son esos, la población pública y la población privada. Corremos el riesgo de que se mercantilicen determinados servicios que ponen en riesgo la vida de los pacientes. En este caso eran de transfusiones de sangre, ¿verdad? Obviamente cuando uno requiere una transfusión de sangre es porque tiene una situación que pone en riesgo su vida y por lo tanto nosotros no vamos a avalar ninguna de esas cuestiones. Ajá. Y no es privativo de los médicos. Bueno, el presidente de Comeflo, el doctor Julio Álvarez, dice que el banco de sangre es del hospital de ACE, y que Comeflo en todo caso le compra el servicio, le consta también. Eso es así. El asunto es que hubo un grupo de licenciados en hemoterapia en algún momento que se negaba a ir a Comeflo justamente porque entendían que le tenían que vender el servicio a Comeflo. Bueno, ministra, y después el tope de los salarios. Eso generó una reacción importante. Lo que yo dije en realidad, creo que se tergiversó mis palabras. Yo dije, estoy pensando, y lo tengo que pensar, y en realidad yo sé que el topeo de salarios como mecanismo legal no existe. Existen sí otros mecanismos, ¿verdad?, para de alguna forma equiparar. ¿Cuál es el tema? A mí me parece absolutamente inmoral que hayan personas que ganan 300.000 pesos y otras que ganen 15. ¿Que unos trabajan más que otros? Sí, bueno, pero en la medida que trabajamos y que trabajamos todos, me parece a mí que las cosas tienen que tener relación. Puede haber una relación obviamente entre la productividad, puede haber una relación también en los años que nos insumió estudiar, pero me parece que eso realmente es una brecha absolutamente desmedida. Que además uno dice, bueno, hay muchos enfermeros que trabajan muchísimas horas, que trabajan con mucho compromiso en condiciones de mucha inseguridad y ganan como muchísimo 20.000 pesos. Cuando usted me está hablando que hay otros profesionales de salud que ganan 200, 300, 400.000 pesos y más. Claro. Dice, los que se llevan la torta son los médicos de determinadas especialidades, no son los únicos, puede pasar en varios sectores. La jerarca declaró que se van a topear los salarios de profesionales ante la competencia que hay entre el sector público y privado. Usted dice que no fue exactamente así. Es más, tengo la desgrabación. La desgrabación y no dije ese. Estoy pensando, y por supuesto es algo que lo he compartido en otros ámbitos, también salió una tergiversación de lo que pasó cuando compartí estas inquietudes con los ministros. No fue así, no tuve ninguna oposición. Sí se hablaron de posibles mecanismos, tampoco se habló como una medida para tomar ahora. No es que haya quedado sola con el planteo. Para nada. Tampoco que sea un planteo institucional. No. Yo lo que dije, estoy pensando. Lo que sí le quiero decir, que contrariamente a lo que se dice en muchos medios, lo que me pasó a mí es que se taparon mis celulares de mensajes apoyando justamente la iniciativa, porque la gente siente las injusticias como un dolor. Y en realidad cuando uno piensa que es tanta la brecha, uno lo siente como una injusticia. Entonces, que uno piense que le faltan tantas cosas a tantos uruguayos y que haya otros que tengan tanto, eso me parece que es... Bueno, vio que las redes se prestan para picardías. Dice, la ministra, ¿se topearía su sueldo, por ejemplo? ¿Cuánto gana usted? Yo en realidad no lo sé porque todavía no he cobrado. Cierto, sí, no he cobrado, realmente estaban en eso. Me hablaron de un sueldo de 100.000 pesos. Ustedes saben que nosotros no ganamos eso porque en realidad nosotros hacemos aportes partidarios y hacemos ciertos aportes, pero en realidad no gano ni cerca de lo que ganan otros profesionales. O sea y por supuesto que nosotros si entendemos que no tenemos que ganar mucho más que los otros trabajadores. Somos trabajadores, sí,
trabajadores full time, todos los ministros. Tenemos un compromiso con nuestro gobierno, pero en realidad también aportamos a la sociedad de otras formas. Bien, vamos a compartir algunas declaraciones que se generaron a instancias de lo que decía la señora ministra hace algunos días. Bueno, exactamente. El planteo del topeo salarial es sustancial pensando en lo que es este avance en el Sistema Integrado Nacional de Salud, donde si pensamos que se deba realmente compartir lo que hace a lo que es recursos, principalmente de carácter recurso humano, obviamente que estamos en una desventaja en el sector público con respecto al privado por lo que hace al tema salarial. En el caso de topear salarios podríamos estar pensando en equiparar realmente y tener un salario único de la salud, que es lo que está planteado. No parece razonable desde nuestro punto de vista y que no va a sumar plantear el camino de la discusión de topes salariales que por otro lado no están desde el punto de vista jurídicamente respaldados, esos son los informes que tenemos, como mecanismo para resolver estos temas. Pero no quiero ir más allá porque, insisto, a nosotros nos gustan los temas de salud que son tan sensibles, trabajar con responsabilidad, y a mí también me gustaría que si por trascendido de prensa el Ministerio o ACE se entera de determinada cuestión, que no tomar una resolución si no hay un planteo formal o una conversación entre las dos partes. Por lo tanto, me parece que hay que dejarlo y asumiendo luego las palabras de la ministra, en una conversación donde la ministra a título personal hizo algunas apreciaciones que podemos no compartir, pero no darle más trascendencia que eso y seguir trabajando con el Ministerio los temas de fondo. Creo que en este caso hay que, ya lo decíamos, hay que arremangarse y trabajar, hablar un poco menos y ser más pragmático. Yo creo que no hay que llenar de ideología los problemas que hoy tenemos a nivel de los recursos humanos, no hay que hacer discursos para una tribuna, y hay que trabajar en soluciones reales y no tanto generar discursos que puedan generar este tipo de discusiones y conflictos que no van a agregar nada a la solución del problema. Sus comentarios, ministra. Discurso tribunero, por ahí apareció. Bueno, cada uno dice lo que quiere y también a mí no se me escapa que también otros hacen otros discursos y obviamente defienden un sector y está muy bien que así sea. Cada uno ocupamos roles distintos. Yo sigo insistiendo es que en realidad quizá la sociedad pueda disponer de más recursos a la salud si en realidad tendemos a equipararnos. Pero entonces la voluntad es seguir planteando el tema, o sea, usted no se apea de esa posibilidad. No, tampoco dije, para nada, pero tampoco dije que ni lo tenga previsto para ahora, ni ya, ni mucho menos. Creo que es algo que sí, y obviamente es en el contexto de una serie de medidas de reforzamiento del sistema de salud, y también de abordar las inequidades. Creo que es una medida que hay que hacerla, obviamente no es el topeo salarial como tal, como se planteó, porque no existe la forma de... Pero todos sabemos que, en definitiva, si queremos que la gente gane menos, en realidad puede hacer más aportes también a la sociedad por otras vías, ¿verdad? Por la vía que impositiva, digamos. Por ejemplo. Un nuevo impuesto a los médicos, que ganan mucho. No se trata de un impuesto a los médicos. Quizá también hay otros sectores que también ganen muchísimo más y seguramente es así. Ministra, se habló de también el componente ideológico en el discurso. Me detengo en algo que en todo caso debería haber sido preguntado antes. La cuotificación política es la que determinó que usted sea titular del Ministerio de Salud Pública. Bueno, en todo caso la cuotificación política no es algo ni impuesto por mí, primera cosa, ni obviamente por mi partido. En realidad yo sé que se habla muchísimo, yo creo que lo que se buscan dentro del gobierno es los equilibrios. Ustedes saben que el Frente Amplio en realidad es una coalición de partidos, pero también tiene mucho de movimiento, y en realidad lo que se busca creo que son los equilibrios en ese sentido. Pero en realidad no soy yo quien determina esto, no es tampoco mi partido, en todo caso es el presidente de la República, y bueno, esas son de alguna forma las opiniones. Bien. Pero usted, como perteneciente al Partido Comunista, ¿privilegia, por ejemplo, lo ideológico o lo técnico a la hora de tomar decisiones? No. Primera cosa, soy una técnica, sin lugar a dudas, soy una técnica y además una técnica con mucha lealtad institucional, eso corresponde decirlo. Así lo puede sostener inclusive la gente con la que he trabajado en ACE y así lo puede ver y lo sabe el presidente de la República.
lo primero es la lealtad institucional. Obviamente el componente ideológico está en cada uno de nosotros. Cuando Trochansky dice, bueno, no hay que hacer discurso para la tribuna, él también tiene un componente ideológico y está muy bien. Uno no puede desprenderse de lo que uno piensa y si así lo intentara hacer, sería bien falso, ¿no? Todos tenemos un componente ideológico que obviamente está presente a la hora de cuando uno dirige políticas, obviamente, claro. Pero hay un componente técnico muy fuerte. Justamente en salud uno no puede pensar que se puede alejar para nada de esto. ¿Se reúne con Venegas para hacer un seguimiento de su gestión? Bueno, yo con Venegas, en realidad en estos días no, Venegas está con una situación personal, pero sí le voy a decir, somos amigos con Venegas. Claro. Entonces, sería bien imposible si obviamente hubo un traspaso de alguna forma del mando en el sentido de, bueno, de un montón de problemas que él me quería dejar de alguna forma advertidos, siempre se hace, ¿verdad? Lo hacemos, los médicos nos hacemos un pase de guardia, decimos nosotros, y también acá hubo un pase de guardia. Bien, usted descartó emplear el término del corporativismo, sin embargo también fue un poco contra lo que pueden ser empresas de alto porte, hablando de los tickets, específicamente de los copagos de tickets, que allí también habría necesidad de un ajuste. Sí, nosotros en eso estamos trabajando. En realidad no sabemos todavía de qué se está trabajando, cuál es el monto. En realidad ya se venía trabajando, tampoco es una cosa nueva. Desde hace años se vino trabajando, ustedes saben que están topeados los copagos, y se vino trabajando en una política de reducción de los copagos. Sucedió que a medida que fueron reduciéndose los copagos, aparecieron como otras barreras a la accesibilidad que nos preocupan. Por ejemplo, que en vez de sacar un ticket, digamos, por un tratamiento entero, para una neumonía, sí, aparecieron que se fraccionaron los medicamentos y por lo tanto uno tuvo que sacar 3 tickets para poder acceder a un tratamiento. Y eso nos preocupa, claro, porque estamos hablando de problemas de salud y puede estar implicando que hay personas que no pueden acceder al tratamiento completo. ¿Qué tema ese, ¿no? Del acceso a la medicación, del acceso a los tratamientos? Porque el Estado parece que se hubiera resignado a no tomar una decisión importante, estratégica, trascendente en el tiempo para las personas que necesitan medicamentos de alto costo. Sí. Bueno, medicamentos de alto costo en realidad sí hay decisiones. Ustedes saben que el medicamento de alto costo en general hay una decisión en el Fondo Nacional de Recursos, se ingresan, se sigue un protocolo. Que a veces ese protocolo es laberíntico, ¿no? Convengamos en que muchas veces terminan en la justicia. Sí. ¿Cuántos casos tenemos que todo se dirime luego en la justicia? Claro, pero yo lo que le quiero decir es una cosa. Y esto es una discusión que también deberemos dar y que lo conversamos mucho con el Colegio Médico. Los jueces son jueces, imparten justicia, desde algún punto de vista se solidarizan con el que está sufriendo. Con esto lo que quiero decirle es que no todo medicamento que aparece en el medio y para el cual de alguna forma promete una esperanza, está probado científicamente, adecuadamente probado. Y lo que nosotros hacemos en realidad es una investigación científica. O sea, usted dice que hay mucha sensibilidad. No es tan laberíntica. No es tan laberíntica. Usted dice que hay mucha sensibilidad en todo caso en la justicia, mucha subjetividad a la hora de estar del lado del que sufre. Y sí, porque uno es ser humano, primera cosa. Claro. Pero nosotros tenemos la obligación de no dar falsas esperanzas a familias que también están sufriendo. Bueno, el Estado, por ejemplo, ha sido condenado en varios millones de dólares. Tengo un caso específico con un medicamento, medicación de alto costo, que le demandó, bueno, sí, una cifra importante. ¿Usted ve una vía de solución para que esto se agilice? No es laberíntico, pero tiene sus complejidades. Sí. Yo creo que acá hay una toma de decisiones que es bien difícil. La primera cuestión es qué medicamentos podemos incorporar a estos tratamientos, obviamente siguiendo todas estas pautas científicas, pero quizá ha llegado el momento que hay otros medicamentos que no nos han dado respuesta y hay que sacarlos de ese vademecum que el Fondo Nacional de Recursos financia. Eso puede llegar a ser bastante problemático, primero porque no es fácil trabajar con los laboratorios. Claro. Ustedes saben que son multinacionales sumamente poderosas, que también inducen una demanda, y una persona que está sufriendo y una familia que está sufriendo, le es muy difícil entender a veces que el fondo no esté dispuesto a pagar algo que
para ellos es muy valioso. Claro. Y que de repente nosotros sabemos que no le va a dar el resultado que alguien le promete. Pero hay una revisión entonces en curso, digamos. En permanente, y hay un equipo técnico muy fuerte que trabaja en el tema. Es permanente la revisión. Bien, pero va a haber una decisión desde ese punto de vista del Ministerio. Sí, la tiene en que haber, breve. sí. Bueno, ministra, el tema de las muertes prevenibles o previsibles o la ausencia... Evitables, en realidad. La palabra es evitable y es un término técnico. Perfecto, me parece muy buena la precisión. Muertes evitables. ¿Le duele como ministra, Por como supuesto. mujer, como ciudadana uruguaya, que se hable de que pudo evitarse una muerte? Por supuesto, siempre nos duele. Lo que yo quiero decir, porque en esto ha habido, primero es un término técnico, Sí. yo he visto mucha responsabilidad y mucha liviandad en el manejo del término. ¿De parte de quién? Y yo lo he visto en la prensa, pero es porque también en realidad la prensa refleja opiniones de otros actores. Claro. Hay actores políticos jugando, hay opiniones de la gente que en realidad... ¿Vio cómo es esto? Somos 3 millones de uruguayos y todos opinamos de fútbol, Claro. cuando en realidad técnicamente no necesariamente Ahora, sabemos. el asunto es cuando el técnico opina, ¿no? Cuando el médico involucrado... Ese es otro problema. Y opina a veces no fundamentado. Usted sabe que las áreas de la medicina son bien vastas, ¿verdad? Bien extensas. No somos todos los médicos, somos todólogos y podemos opinar de todo. Y bueno, en realidad ustedes saben que hay términos que están así determinados por lo que se llaman las comisiones de seguridad del paciente, que tienen un manejo científico-técnico muy estricto, hacen un análisis causa-raíz que es bien estricto, pero bueno, en el caso de las muertes evitables siempre nos duelen. Acompañamos a la familia, acompañamos a la gente, a los seres queridos, pero además tenemos que tomar decisiones. Eso. Ese es el asunto. Entonces tomamos decisiones y, por ejemplo, mañana en Artigas trabajamos con la ordenanza ministerial de maternidades, capacitando a los equipos de salud. No es la única medida que vamos a tomar otras medidas, vamos a trabajar en una política también de ciertas alertas para los equipos de salud, vamos a trabajar también con los traslados maternos perinatales. Bien, un tema técnico, disculpe la interrupción, ministra. ¿A quién se privilegia a la hora del parto, por ejemplo? ¿A la mamá o al bebé? Bueno, eso no es una decisión en realidad, no está establecido así. No es que uno elige por uno o elige por el otro. No hay como un protocolo, como un mandato. No, hay protocolos, sí, el protocolo siempre exige que... Es un momento bien difícil porque uno tiene 2 vidas en la mano, es cierto, es cierto. En realidad las medidas en general que se utilizan tienden a salvar las vidas de los dos. Claro, pero... No, y no se elige por uno o el otro, no existe esa posibilidad de decisión. Eso es algo que parece como que está como parte del en imaginario. la fantasía, es cierto, pero no. En realidad siempre las medidas tienen que ver con el salvamento de las 2 vidas. Ahora, ministra, ¿le parece una solución silenciar a los médicos que están denunciando que muchas veces no tienen recursos humanos y materiales? No, para nada. Pero sí existe, ustedes saben que existe un decreto 500 que regula de alguna forma que cuando un médico denuncia irregularidades, lo hace primero ante la dirección de su centro de salud y ante sus sindicatos. ¿Y le consta que en algunos casos hubo esa denuncia ante la dirección del centro asistencial? En el caso de la gente que estuvo sumariada, difícilmente, porque en el caso sumario... de Canelones, por ejemplo. Yo en realidad no he seguido el caso de Canelones a ciencia cierta, pero lo que sí le digo, que si está sumariado es porque seguramente habló con la prensa en una forma irresponsable antes de hablar con quien debía hacerlo, que es la dirección de la institución. Bien, ministro, hoy decíamos de la ponderación necesaria en las declaraciones y se insinuó de parte suya, por eso quiero preguntarle específicamente, que podría haber una campaña para aterrorizar a la gente, una conspiración. ¿Sigue pensando eso? Bueno, mire, yo más allá de campañas, lo que sí tengo acá son dossier de prensa que está mostrando que en realidad en 2 y 3 medios de prensa, sobre todo en 2, sistemáticamente todos los días hay una cantidad de artículos que intentan relacionar para alguien que no tiene mucha idea cosas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, una cosa es una muerte evitable, otra cosa es la muerte producida por la evolución de su enfermedad. Por ejemplo, el conflicto de los médicos por nocturnidad, no me parece que tenga que ver con esto. Declaraciones fuera de un contexto no respetando el decreto 500 y por lo tanto un sumario, y lo mezclan todo como si fuera parte de lo mismo.
Entonces, a mí por lo menos me da para pensar. Le da para pensar que hay una campaña de desprestigio. Por lo menos que hay alguien, sí, que está interesado en que mostrar estas cosas y desprestigiar una institución, por supuesto. ¿Y eso, dice usted, vulnera en la credibilidad de la gente? Ese es lo que a mí me preocupa, por supuesto. Vulnera la credibilidad de la gente y por el otro lado, los equipos de salud se defienden y, por ejemplo, desatan una serie de interconsultas, consultas más prolongadas, una batería de estudios que termina siendo perjudicial para la propia gente. Entonces uno tiene que ser muy responsable a la hora de decir estas cosas. Bien. Hoy en Canelones específicamente se dice que falta un desfibrilador, que hubo que alquilar uno, que quedó vetusto, que tenía tecnología que ya no estaba en uso. Esas cuestiones no deben publicitarse en todo caso, porque de pronto usted leyendo el diario se entera de cosas que están pasando también. Sí, por supuesto. Lo de los cardiodesfibriladores es una cuestión como casi continua. Ustedes saben que son equipos que se utilizan mucho. Muchas veces hay que mandarlos a reparar, hacerles service y por lo tanto se alquilan otros. ¿Fue lo que pasó en este caso? Claro. Bueno. Sí, es cierto que el equipo, yo no sé las condiciones del equipo que se alquiló, lo vamos a averiguar. Bien. Vamos a pedir el informe. Lo que decía usted al comienzo, faltan recursos, eso está claro, Sí, faltan especialistas y falta tratar de generar mayor equidad entre el interior y esta centralidad metropolitana casi. Sin duda. Y en eso van a trabajar. Por supuesto. La esperamos pronto porque han quedado una cantidad de temas importantes. De hecho, un anuncio el 29 de abril comenzará la vacunación contra el papiloma, el virus del papiloma. Sí, les estamos pidiendo mucha colaboración en esto. Obviamente es a mamás y papás, pero también a los profesores de educación secundaria y a los maestros. No es obligatoria. No es obligatoria, pero es muy recomendable. Realmente yo no tengo hija mujer. Si la tuviera... La vacunaba. Sí. Bueno. Eso es así. Un contraste con la ministra Muñoz, que dijo que no lo haría. Me imagino además las confusiones entre Muñoz, en fin. Sí. Pasa bueno, seguido. pero en realidad... Pero usted recomienda que se vacunen. Que se vacunen. En realidad lo estuvimos recomendando las dos juntas. En la Comisión Honoraria de la Lucha contra el Cáncer estuvimos juntas. Fue el lanzamiento de la vacuna y realmente es una persona a quien quiero y respeto muchísimo. Desde ya. Bueno, doctora, muy amable. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La señora ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, estuvo con nosotros. Vamos a una breve pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día.